¿qué es lo que necesitamos para ser personas bendecidas por Dios? Hace unos días en el culto estábamos viendo que una de las características para ser bendecido, o algo que necesitamos para ser bendecidos por Dios, es apartarnos de toda especie de mal y consagrarnos a Dios. Pero ahora hay otra característica igualmente importante, y esta la encontramos en el versículo 2 del Salmo capítulo 1, versículo 2. Hay una característica muy, muy, muy importante que no lo podemos dejar de lado en ninguna manera. Y dice así: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si queremos ser bendecidos realmente por Dios, necesitamos ser hombres que estén llenos de su palabra. Usted, si quiere ser bendecido por Dios, necesita ser una mujer llena de la palabra de Dios. Y es curioso porque en este tiempo lo que menos se busca es el conocimiento de la palabra de Dios. Se aborrece el conocimiento. Claro, el conocimiento tiene que ir acompañado de una vida. De nada sirve una persona que esté llena de conocimiento pero no vive la palabra. De nada sirve eso. Pero es importante el conocimiento, porque es el conocimiento que nos ayuda a entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cómo entenderíamos cuál es la voluntad de Dios si no escudriñamos su palabra, si no la estudiamos, si no la entendemos realmente? Es la palabra de Dios que nos va a dar el conocimiento para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios cada día. Entonces, una segunda característica de una persona bendecida por Dios, o que va a ser bendecida por Dios, es un hombre o una mujer que anhele la palabra de Dios, anhele meditar en la palabra de Dios. Las personas que Dios bendice no se deleitan con lo relacionado al pecado ni al mundo, se deleitan en la palabra de Dios. Hay personas que dicen: bueno, a mí me gusta solo la alabanza, pero la palabra de Dios como que me aburre un poco, como que me duerme. Pues algo está pasando, porque la parte central de cualquier servicio es la palabra de Dios. Si un día usted se reunió en un lugar y cantaste 5 horas y solamente la palabra estuvo como 10 minutos, estaba completamente errado, completamente equivocado, no tiene razón de ser. De nada serviría, porque lo que saltaste un día, lo que cantaste un día se te va a ir, pero la palabra de Dios que queda sembrada en tu corazón, esa te va a sostener en los momentos más difíciles de tu vida. Cuando te toque atravesar ese desierto muy difícil, cuando te toquen esos problemas muy duros en los cuales digas: ay, pero ¿por qué me pasa todo esto? Es la palabra de Dios de la cual te has llenado que te va a sostener para que no caigas, para que no digas como muchos: Dios se olvidó de mí, Dios se apartó de mí, sino para que resistas, porque después de tu prueba viene la bendición de Dios para ti. Entonces, algo importante es que las personas que Dios bendice realmente se llenan de su palabra. Es que es la palabra que nos da la promesa de Dios realmente. En su palabra podemos encontrar tantas promesas maravillosas de Dios para nosotros, que nos va a sacar en victoria de los momentos difíciles, que el Señor ya nos dio la victoria, que el Señor es maravilloso, que el Señor es grande. Nos ayuda a entender cómo el Señor trabaja, con qué propósitos, cómo realmente trabaja. Porque cuando, por ejemplo, estudiamos la vida de Job, podemos entender cómo un hombre puede sufrir aunque no comete errores, porque lo normal es decir: bueno, un hombre o tal persona está sufriendo porque está en pecado. No necesariamente. Job no estaba en pecado, pero Dios permitió que el enemigo tocase la vida de Job. ¿Pero para qué? Para bendecirlo mucho más, porque Dios conocía el corazón de Job. Las pruebas que estás pasando tienen una razón de ser. El Señor no te ha olvidado, el Señor no se ha olvidado de ti. El Señor dice: ni un solo cabello de tu cabeza se cae a tierra sin que la voluntad de Dios lo permita. Sin que Dios lo permita. Entonces Dios no te ha dejado. Si estás pasando momentos difíciles, no es porque Dios se olvidó de ti, Dios se olvidó de recordarte. No es eso. Es que Dios tiene un propósito para ti. Cuando Dios permitió que Job pasara ese momento difícil, Dios tenía ya el control de todo. Nada se escapa del control de Dios. Dios ya tenía el control de toda la situación de Job, y Dios conocía el corazón de Job. Por eso el Señor permitió que eso pasase. Pero cuando alguien no entiende cómo el Señor trabaja, dice: bueno, ¿para qué me pasa esto? Y cuanto más sirvo a Dios, más me pasan cosas, más problemas vienen. Y cuanto más le sirvo a Dios, peores cosas vienen. ¿Y para qué le voy a servir? ¿Y para qué me voy a congregar? ¿Y para qué voy a seguir adelante si más problemas tengo? Porque cuando estoy en el mundo, ni problemas tengo. Todos parece que son mis amigos, pero ahora parece que todos son mis enemigos. Entonces, cuando alguien no comprende realmente cómo Dios trabaja, cuando alguien no comprende realmente cómo Dios obra en las vidas, reniega de Dios, porque no conoce la palabra de Dios. Pero un hombre
o una mujer llena de su palabra. Es un hombre o una mujer que cada día camina en esa vida agradable delante de Dios a través del conocimiento de su palabra. Usted no puede agradar a Dios si no conoce la palabra de Dios. Usted no va a poder hacer la voluntad de Dios si realmente no conoce su palabra. Aquellos hombres y mujeres que van a ser bendecidos por Dios son hombres y mujeres que se llenan de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 10 dice la palabra del Señor bien claro que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No recuerdo bien si es Romanos o Hebreos capítulo 10, 17. Puede buscarlo allí en su Biblia y corroborarlo. Pero dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tan simple como que si nosotros verdaderamente vamos a tener esa fe viva, esa fe que mueva montañas, esa fe que persista por más que todo venga, vamos a lograrlo únicamente si conocemos la palabra de Dios, si estamos apegados a la palabra. Porque si no estamos apegados a la palabra, en el primer problema, en la primera circunstancia que venga, vas a desfallecer y vas a renegar de todo. Vas a decir, pero ¿para qué voy a seguir haciendo la voluntad de Dios si Dios se olvidó de mí y me pasan cosas? No, no es así. ¿Sabe por qué pasó Job todo eso? Dios tenía ya el control de todo, porque cuando Job logró vencer todo eso, ¿sabe? Nadie está pasando en este momento. Estoy seguro que nadie está pasando lo que Job vivió. ¿Sabe quién era Job? No estamos en ese tema, pero voy a entrar un poquito a ese tema porque tengo el sentir en mi corazón compartirles esto. Job no era cualquier persona. Job no era alguien que estaba durmiendo en su casa un rato y decía, bueno, cuando me acuerdo de Dios voy a servirlo. No, Job era un hombre íntegro, recto, justo. ¿Sabe qué más? Job era un hombre muy bendecido por Dios. Tenía camellos, yuntas de bueyes, tenía criados, tenía un montón de cosas. Era un multimillonario como de su época. Como un magnate de nuestra época, de ahora, ¿verdad? Un hombre que tenía muchísimas posesiones, un hombre muy acaudalado. No era cualquier persona. Pero cuando Job le tocó vivir ese momento difícil, dicen que en un solo día llegaron noticias de todos lados. Job, tus bueyes, ya no tienes más nada de bueyes. Job, tus camellos no tienes más camellos. Job, tus criados ya no tienes más criados. Y de un rato para otro se encontró prácticamente en la calle. De tenerlo todo en un instante, lo perdió todo. Y no perdió, pues, digamos, la mitad ni la tercera parte. No, lo perdió todo, literalmente. Y cuando pensáramos que no fuera peor, que no saldría peor todo eso, llega una noticia y le dice, tus hijos todos estaban reunidos. Y todos murieron, todos a una sola murieron tus hijos. ¿Se imagina para un padre recibir una noticia de esa magnitud? Es doloroso, es profundamente estremecedor para un ser humano recibir una noticia que un hijo, un familiar, un amigo cercano, alguien cercano fallezca. Lo hace temblar a uno, pero imagínese, todos sus hijos a una sola murieron. Así que lo que perdió Job no solamente fueron posesiones materiales. Lo que Job perdió eran sus hijos. Parte de él, carne de su carne. Y alguien hubiera dicho, pues entonces en ese momento se habrá enojado con Dios, se habrá molestado con Dios, porque si era, él sabe quién era. Era un varón justo y recto. Hubiera podido decir, Dios mío, pero ¿por qué? Si yo te sirvo, si yo te soy fiel. ¿Pero por qué, Dios mío? ¿Por qué? Pero Dios conocía el corazón de Job. Dios conocía el corazón de Job. Y Dios, por medio de eso que estaba haciendo el enemigo en su vida, quería bendecirlo mucho más. Por eso pasó todo eso. Como Dios conocía el corazón de Job, Dios permitió que el enemigo lo tocase, porque Dios sabía que Job podía alcanzar mucho más. Y recuerde que cuando le dice la palabra de Dios que se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales Satanás, el Señor le pregunta, es el que empieza el diálogo. El Señor le dice, ¿de dónde vienes? Y dice, vengo de rodear la tierra y andar por ella. Claro, porque el enemigo dice la palabra de Dios que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job?
que no hay como él otro, varón justo, perfecto y recto. No lo has considerado, no lo has visto, por si acaso no lo has visto, él es un hombre íntegro. Y allí viene el tentador y le dice, bueno, pero él es íntegro, no es gratis. ¿Acaso él te sirve de balde? ¿Acaso tú no lo has bendecido? ¿Acaso por él ser justo tú no le has dado todo lo que él necesita? No le hace falta nada, por eso te es fiel. Él te sirve por lo que tú le das. Y ciertamente hay muchas personas que le sirven simplemente porque dicen, Dios me va a dar una casa. Dios me va a dar esto. Pero me voy a acercar de Dios, a Dios hasta que me dé una sanidad, hasta que me dé esto. Simplemente por conveniencia, pero no era el caso de Job. Job era íntegro y fiel a Dios por amor a Dios, no simplemente por lo que él le podía dar. Entonces dijo, pero no le das todo eso en mano. Tú le has cubierto de riquezas. Entonces el Señor dice, ve y tócalo. Acuérdese cómo empieza ese diálogo. Ahora, el Señor no había perdido el control, el Señor tiene el control. Cuando la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, es el control que Dios le ha asignado hasta donde Dios se lo permite nada más. ¿Sabe? En el mundo todo ocurre conforme a la voluntad de Dios, hasta cierta esfera, hasta cierto punto. Dios le ha dado el control al enemigo nada más hasta cierto punto. Pero el que tiene el control final de todo es Dios, es nuestro Padre, es nuestro Rey. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando recibió la noticia de que todo lo había perdido sus bienes, había perdido todo lo que él tenía, sus bueyes, sus asnos, camellos, todo lo había perdido. Y dice que en ese momento Job se postró y adoró. Y dijo, Jehová Dios dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos podrían dar esa expresión de amor hacia el Señor cuando pasan un momento difícil? Porque lo más fácil es decir, Dios me olvidó, pero ¿por qué Dios es así conmigo? Pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Claro, eso es fácil, sencillo. Pero ¿sabe? Quiero decirte algo. A pesar del momento difícil que pasas, hay una buena noticia para ti. Cuando hayas resistido, el Señor multiplicará mucho más lo que tienes. El Señor multiplicará las bendiciones sobre ti. Solamente póstrate como Job y adórale. Dile, gracias Señor. Yo no lo entiendo por qué. Yo no sé por qué estoy viviendo esto. Pero gracias Señor, porque yo sé que tú no me has olvidado. Y tú me vas a levantar y me vas a fortalecer. Porque yo soy tu hija, yo soy tu hijo. Pero ¿sabe qué personas van a decir eso? Personas que están llenas de su palabra. Porque una persona llena de su palabra va a entender estas promesas. Pero alguien que no entiende la palabra de Dios, alguien que no se sacie en la palabra de Dios, alguien que no se deleite en su palabra, no va a poder entender porque nunca va a abrir su conocimiento, ni su mente, ni su corazón para esta palabra. Solamente alguien que se atreve a vivir en su palabra va a poder entender eso, la profundidad de cómo el Señor trabaja. Pero alguien que no va a decir, pero ¿para qué Dios me olvidó? Imagínense, a veces nosotros renegamos por lo mínimo que nos pasa, ¿no? Son cuestiones que nos pasan a nosotros, pero renegamos, decimos, pero ¿por qué Dios? Imagínense lo que tuvo que enfrentar Elías. Imagínense lo que tuvo que hacer Moisés. Muchos dicen, pero Moisés es un gran hombre de Dios. ¿Sabe qué hizo Moisés? ¿Sabe? Muchos no se despojarían ni siquiera de un centavo seguramente, cambiarían por elegir a Dios. Si a muchos le dijéramos, ¿qué vas a elegir? ¿Vas a elegir a Dios o a tu dinero? A ver, tienes mucho dinero, bueno, dé la mitad de tu dinero para Dios y el otro dinero, y bueno, vas a ser un hombre bendecido por Dios. O bueno, quédate con todo y bueno, quédate lejos de Dios. Y van a decir, me quedo lejos de Dios. No me lo tienes que preguntar 2 veces. No me lo tienes que decir 2 veces, pero yo me quiero lejos de Dios, con tal que tenga para comer, tenga para vestir, tenga todo. ¿No es necesario? Estoy tranquilo. ¿Sabe qué hizo Moisés?
¿Sabe quién era Moisés antes de convertirse en el libertador de Israel? Moisés era un príncipe que había sido criado junto con el hijo del faraón, con el heredero al trono. Él era un hombre acostumbrado a lo mejor de lo mejor, que vivía en los lugares de lujo del momento de su tiempo, que tenía esclavos a su servicio, que nunca le faltaba, que vivía en un palacio, que no tenía necesidad de nada. Era un hombre que tenía todo al alcance de la mano. Y un día vio el sufrimiento de sus hermanos hebreos, dice la palabra de Dios, y fue y corrió. Y dice que la estaba maltratando, uno de los oficiales egipcios lo estaba maltratando, y fue y corrió y lo mató con esa ira. Cuando vio la injusticia que estaban haciendo a uno de su pueblo, dice la Escritura. Pero corrió y se despojó de todo y después huyó. Era un hombre que fue capaz de abandonar todo por encontrarse con su verdadero origen. Y todos conocen la historia. Después huyó y el Señor lo encontró allá con Jetro, su suegro. Pero sabe, él fue un hombre capaz de tomar una decisión importante en pro de hacer algo. Es por eso que él, cuando pasó momentos muy difíciles al liderazgo de Egipto, muchos se levantaron, incluso Datam, Abiram y Coré resistió, porque era un hombre de principio firme, que amaba a su pueblo, que amaba. Y el Señor conocía ese amor. Y necesitamos comprender que cuando pasamos momentos difíciles, no es porque Dios nos olvidó. Imagínense la vida de Elías. Elías, un tremendo hombre de Dios, un hombre que oró y ya no hubo lluvia por 3 años y medio. Oró nuevamente y hubo nuevamente lluvia. La Escritura nos dice en el libro de Santiago capítulo 5, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero él oró y el cielo no dio su lluvia. ¿Por qué? Porque Elías tenía un llamado muy especial de Dios y era un hombre consagrado completamente a Dios. Pero aún con todo, en un momento vio que había advertido tanto al pueblo de Dios, había dicho: arrepiéntanse y sigan a Dios, pero aún así el pueblo volteaba sus ojos y miraba a los Baales, iba tras los dioses extraños y ajenos, y se había cansado en un momento. Decía: Señor, ¿acaso no soy mejor que mis padres? Este pueblo les predico, les hablo y no me escuchan jamás, no me prestan oído. Señor, quítame la vida, ya no aguanto más. ¿Sabe lo que vivieron los apóstoles? Los primeros cristianos, muchos de ellos eran quemados vivos. Servían como estopa para servir de antorcha a un emperador loco, que los despedazaba, que los ponían en los lugares donde estaban los leones y fueran despedazados. ¿Sabe por qué? Ellos sufrían todo eso sin negar al Señor, porque eran hombres que habían conocido la palabra de Dios, habían deleitados en la palabra. Alguien que realmente se deleite en la palabra va a resistir los momentos difíciles, va a salir en victoria. Muéstrame a alguien que ama la palabra de Dios, que ama aprender la palabra de Dios, que está siempre atento a la palabra de Dios, y te mostraré a alguien que va a resistir y un día va a heredar la corona de la vida. Muéstrame a alguien puramente emocional que dice: a mí me gusta saltar y me gusta hacer eso, pero en pocos años lo vas a ver lejos de Dios. Porque la emoción ciertamente se va, la emoción es momentánea. Pero cuando toca la palabra de Dios, la fibra de nuestro corazón, la palabra de Dios nos quebranta y nos ayuda a resistir aún en los momentos más difíciles. ¿Sabe? Necesitamos cambiar nuestras prioridades y empezar a amar más la palabra de Dios. Y quiero regresar un poco a lo que dice aquí el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Las personas que van a ser bendecidas por Dios son personas que aman la palabra. Si usted ama la palabra, va a resistir todo lo que venga. Ame la palabra de Dios, ame. ¿Sabe? Hay tantas bendiciones de Dios para nosotros, pero somos nosotros al alejarnos de Dios que no permitimos que la bendición de Dios llegue. Y quiero compartirle lo que dice aquí en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8. Una vez más, dice así, Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme a lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabe? La bendición de Dios para nuestras vidas está allí. Pero somos nosotros que no permitimos que esa bendición llegue. Dios no está lejos. Dios está cerca. Pero si amamos la palabra de Dios, si amamos realmente la palabra, vamos a poder sobresalir de cualquier circunstancia. Vamos a poder vencer todo lo que venga. Las personas que Dios bendice no solo leen la palabra diariamente. Una cosa es leer la palabra, otra cosa es meditar en la palabra. Amén. Cuando lees, un rato lees, pero después meditas, Señor, ¿qué me quieres decir en esta palabra? ¿Sabe? El Señor está buscando hablarte cada instante mediante su palabra. Amén. Alguien dice, yo quisiera escuchar una voz audible de Dios, yo quisiera que Dios me dé una visión, Dios quisiera que me dé, no sé, una revelación, algo, que me hable en mi sueño, algo. Deje que en primer lugar el Señor le hable a través de su palabra. Lea su palabra, hable su palabra, medite en ella. Y deje que Dios le hable a través de su palabra y va a ver lo maravilloso que es eso. Y no se imagina las maravillas que Dios tiene para usted a través de la meditación de la palabra de Dios. Dile, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo te alabo? ¿Qué hago, Señor, para ti? Atrévase a decirle eso. Y va a ver cómo toda la situación cambia. La memorización de la palabra del Señor también es algo muy importante. Y esto lo digo con mucha pena y con mucha tristeza. Pero cuando muchas veces a un cristiano se le pregunta, dice un cristiano de 5 o 10 años en la fe, dice, hermano, por favor un texto. Y es triste que ni siquiera sepan un texto bíblico. Y no es que no sepan leer, no es que no sepan escribir. Simplemente no lo quieren memorizar. ¿Sabe? En los momentos más difíciles de tu vida, ¿sabe qué te va a sustentar? Va a ser su palabra. Cuando estés a punto de cometer un error grande, es su palabra que te va a sustentar. Un día un pastor contaba un testimonio y decía que un hermano había ido donde él y había dicho, pastor, no sé qué hubiera sido si no me hubiera memorizado este texto bíblico, pero dice un día había tenido una tentación en su vida y la situación era que él era un hombre casado y estaba a punto de caer en adulterio. Entonces en eso estaba ya prácticamente yendo para el lugar, obviamente yendo para el lugar donde iban a cometer ese acto para encontrarse y todo esto. Y justamente en esto dice que hay algo en su corazón que empieza a inquietar. Le dice, ningún adúltero entrará al reino de los cielos. Y eso dice que hacía eco en su corazón, hacía eco en su mente, daba vuelta una y otra vez su mente. Ese texto decía, pero ningún adúltero va a entrar al reino de los cielos. ¿Y dónde estoy yendo yo? ¿Y dónde me estoy conduciendo? ¿Y dónde estoy yendo? Y eso retumbaba en su corazón, retumbaba en su mente y decía, ¿dónde estoy yendo? ¿Y dónde estoy yendo? Y después dice que entró en conciencia y dijo, ya no voy allí porque yo amo a Dios, yo sirvo a Dios y yo no voy a avergonzar al Evangelio ni voy a avergonzar a Dios a través de mi actitud. Porque yo soy una nueva criatura, persona cambiada por Dios. ¿Cómo voy a ir allá? Y dice que fue ese texto bíblico, el conocer la palabra de Dios, que lo salvó de destruir su familia. Es el conocimiento de la palabra de Dios que te va a dar luz en las situaciones más difíciles. Cuando un día estés frustrado, cuando un día no puedas más,
Vas a recordar la palabra de Dios que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Vas a recordar eso y te va a levantar. Vas a recordar eso y vas a decir: tengo que levantarme una vez más, tengo que seguir adelante, no me puedo rendir, no puedo desmayar. Es la palabra de Dios que te va a sustentar en los momentos que nadie más puede sustentarte. Es la palabra de Dios que te va a dar el ánimo necesario para que puedas vencer. Pero lee su palabra, ama su palabra, deleítate en su palabra. Cuando la palabra de Dios empieza a controlar nuestra mente, todo va a empezar a cambiar. Porque vamos a empezar a ser guiados por el Espíritu Santo. Hay muchas personas que dicen: yo quisiera ser guiado por el Espíritu Santo. O dicen: yo soy guiado por el Espíritu Santo, pero no conocen nada de la palabra de Dios. No estoy hablando de personas que no tienen el conocimiento o no saben leer ni escribir. Esos son otro tipo de personas y a ellos el Señor los guía de forma muy especial. Hace un tiempo y les compartí de una persona que no sabe leer ni escribir, pero se conduce de una manera tan hermosa en la presencia de Dios. Aunque no sabe leer ni escribir, el Señor le ha dado un don especial para que pueda entender ciertas cosas, para que pueda entender y saber cómo apartarse de las cuestiones negativas. Y eso ya se los compartí. Pero alguien que tiene la capacidad de leer, alguien que tiene la capacidad de tener ese conocimiento y adquirir ese conocimiento, el Señor dice: pero eso ya no es que no puedas, eso es negligencia simplemente. Cuando tú ya no quieres leer la palabra de Dios, no quieres memorizar, eso es negligencia, eso no es que no puedas. Cuando personas ya saben leer, ya saben escribir, ya tienen las herramientas necesarias para que puedan conocer la voluntad de Dios, el no hacerlo simplemente es negligencia. Ahora, ¿cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo si no conocemos su palabra? ¿Cómo el Espíritu Santo te va a hablar si no conoces su palabra? Dicen: quisiera que Dios me hable al oído. ¿Cómo te va a hablar si no conoces su palabra? Porque Dios te va a hablar a través de su palabra. Tenemos toda la voluntad de Dios, o gran parte de la voluntad de Dios aquí en la palabra de Dios, o la voluntad necesaria para nosotros está aquí en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo está buscando todo el tiempo hablarte a tu corazón, hablar a tu mente, hablar a tu vida, para que puedas levantarte, para que puedas cambiar, para que puedas ser transformado. El Espíritu Santo todo el tiempo está buscando transformar tu vida a través de su palabra. Pero es nuestra negligencia que muchas veces no permite que crezcamos mucho más. Y si queremos ser guiados realmente por el Espíritu Santo, tenemos que amar su palabra. Porque el Espíritu Santo dice: va a traer a memoria todo lo que el Señor Jesús ya dijo. ¿Y dónde está lo que el Señor Jesús dijo? Está aquí. El Espíritu Santo va a traer a memoria, nos va a hacer recordar, nos va a guiar a toda verdad. ¿Y cómo nos va a guiar? A través del conocimiento de su palabra, a través del conocimiento de su voluntad perfecta. Así nos va a guiar. Pero si simplemente queremos que nos motiven todo el tiempo y no queremos conocer la palabra de Dios, algo está mal. Es un cristianismo bastante flojo que simplemente quiere que lo animen todo el tiempo, que lo motiven todo el tiempo, pero que no quiere leer por sí mismo nunca un texto bíblico. Eso es algo muy triste. Porque el día que no esté alguien para poder enseñarte, vas a morir. Como muchos cuando estuvieron en la pandemia no tenían el acceso, algunos al internet, y decían: pero ¿cómo me congrego? Ahora ya mi iglesia no está abierta, y morían, claro, porque no tenían ese acceso al conocimiento mucho más. No habían aprendido a leer su palabra, su Biblia, por sí mismos. Simplemente se iban y se congregaban y cantaban un momento y después se iban a sus casas. Pero cuando empezó la pandemia, cuando empezó esa situación muy difícil, ya todos empezaron a morir. Cristianos empezaron a morir por sí mismos, porque decían: pero ¿ahora qué hago? ¿Ahora cómo salgo de esto? Porque no estaban acostumbrados a leer su palabra, no estaban acostumbrados a tener un momento de intimidad con Dios solos. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo cuando empezamos a tener más conocimiento de la palabra, pero el conocimiento no es todo. Además de conocer, hay que cumplir, hay que obedecer. A medida que más aprendemos, tenemos que empezar a obedecer más, a cumplir más. Y así el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Su palabra es verdad. Él es la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la palabra. Él es el verbo de Dios, Él es la verdad.
Y si no queremos conocer la palabra, tampoco lo amamos a Él. Tan simple como eso. Quiere que se lo demuestre. Escuche. Dice la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Realmente, hace un momento lo dije, lo cité. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Una persona no puede tener fe si no conoce cada vez más la palabra de Dios. La fe de haber creído en Dios inicial es una cosa y otra cosa es la fe que ya tiene que ir madurando después del paso del tiempo. Ahora, si alguien dice, bueno, es que no me interesa conocer mucho de la palabra de Dios, simplemente no ama a Dios, porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, si usted dice que no tiene fe realmente, si usted no ama la palabra de Dios, simplemente no agrada a Dios. Porque hace un momento le dije que la fe es el oír por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, si usted no quiere oír la palabra de Dios, tampoco puede agradar a Dios, porque solamente se tiene fe a través del conocimiento de la palabra de Dios. Porque si no estamos viviendo en espíritu, no vamos a amar la palabra de Dios. Y si no amamos la palabra de Dios, si no la cumplimos, no la conocemos, no vamos a poder vivir en espíritu realmente. Vivir en espíritu no se trata de simplemente de emociones, nada más yo salto un momento, yo salto y eso es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es algo que te cambia. El Espíritu Santo te transforma. El Espíritu Santo te da gozo. Dice, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para que no hagamos lo que queramos, para que no caminemos como queremos, para que caminemos de una forma diferente. De poder, de amor, de dominio propio. Espíritu de valentía. Y debido al amor que tenemos a la palabra de Dios, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando meditamos la palabra del Señor, digerimos. Es como cuando usted lee un texto y después empieza a pensar, pero ¿qué decía en este texto? ¿Y cómo entiendo esto más? Y cuando va poco a poco abriendo su mente al conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo le va a ir hablando. Y es comparado como esto. La meditación es para el alma. Es como la digestión, ¿verdad? Cuando meditamos es como estar digiriendo lo que hemos leído. Y significa que con nosotros necesitamos cada vez más meditar en su palabra. Meditar realmente. Y cuando leemos en Jeremías capítulo 15, versículo 16, puedo abrir su Biblia. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Y fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue gozo y por alegría en mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Dice, fueron tus palabras y yo las comí. Necesitamos meditar en su palabra. ¿Sabes? Si queremos ser personas bendecidas por Dios, necesitamos cada día más meditar en su palabra realmente. Meditar en su palabra. Meditar es pensar acerca de lo que hemos leído, es reflexionar acerca de lo que hemos leído. Y si nosotros no permanecemos en esa meditación, no vamos a resistir, amados. ¿Sabe la cantidad de personas que he visto un día saltar y decir, ay, sí, es que no sé qué, y me emociono y tantas cosas? Pero yo los veo tan lejos de Dios. O los veo con la vida destruida completamente. Y es penoso, es triste. Porque nunca amaron la palabra de Dios. Y hace un momento cuando inicié el mensaje les decía, cuando usted va a una reunión y en una reunión simplemente se hace todo como una hora y media, se salta, se canta, se hace lo que sea. Y después te dan 15 minutos de palabra. Eso no es un culto agradable a Dios, porque la palabra de Dios tiene que tener el lugar principal en cualquier culto. Porque es la palabra de Dios que nos ayuda a tener el conocimiento necesario para caminar en una vida bendecida por Dios y para caminar en espíritu.
Y la única forma de caminar en el Espíritu no es diciendo, ay, bueno, yo quiero vivir en el Espíritu. No, es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y la razón por la cual muchos excesos se cometen en las iglesias es porque personas no conocen la palabra de Dios. No conocen realmente los dones de Dios. Por eso la iglesia en este tiempo ha aprendido a decir amén a todo. Alguien hace un desorden en la iglesia y se pone a hablar lenguas todo el tiempo en todas las esquinas de la iglesia, saltando y atropellando a todo el mundo. La gente dice, ¡ay, qué unción! Porque nunca aprendieron lo que realmente dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 14. Hace un momento les dije, el Espíritu Santo es un Dios de poder, de amor, de dominio propio. Un Dios de orden. Y claro, como no hay personas con conocimiento de la palabra de Dios, simplemente las personas hacen lo que quieren y caminan como quieren y nadie les dice nada. Y dicen, bueno, cualquier cosa, dicen, eso es una manifestación del Espíritu. O cuando personas intentan balbucear lenguas falsas y muchos dicen, ay, bueno, qué unción. No tienen el discernimiento necesario para entender qué es de Dios y qué no es de Dios. Y eso es triste. Ay, qué lenguas. Y las personas están tan impactadas con eso cuando es completamente falso todo eso. Pero la iglesia, como no tiene conocimiento de la palabra, no puede discernir cuál es verdad y qué no es verdad. No pueden discernir su mano izquierda de su mano derecha, su mano izquierda de su mano derecha. Simplemente amén a todo, así es todo, sí. Y no critiques, no juzgues ninguna manifestación, porque de pronto tú no eres espiritual, no crees en los dones, no crees en las sanidades. Creemos en los dones, creemos en las sanidades. Es más, hemos visto sanidades grandes del Señor en nuestras vidas y aún así, siempre vamos y corremos a la palabra de Dios. Amamos la palabra de Dios, oramos por los enfermos, oramos por sanidades. Hemos orado muchas veces. Nos hemos desplazado incluso a lugares para poder orar. Pero aún así siempre regresamos a la palabra de Dios porque es lo más importante. Y la razón por lo que muchos no conocen qué es la verdadera manifestación del Espíritu Santo es porque le están dando mucha rienda suelta al engaño y no permiten que el verdadero Espíritu de Dios pueda obrar en su vida. Porque simplemente se ha metido el espíritu de error a engañar a muchos. Y como la iglesia no tiene el conocimiento necesario, no tiene la herramienta necesaria que es el conocimiento, la Biblia, y la cual, por cierto, muchos tuercen a su propia conveniencia para hacerle decir lo que quieren, nada más. El pueblo es engañado, tristemente, por lo cual se ve desórdenes en todo aspecto de los cultos. O cultos puramente de alabanza y todo el tiempo, como 5 o 6 horas saltando allí. 15 minutos de prédica. O lugares donde están empujándose los unos a los otros, o se lanza una persona a estar empujando a todo el mundo. Y piensan que eso es una manifestación de Dios. Nunca conocen realmente qué es lo que dice la palabra de Dios. Los dones son reales. Dice la palabra de Dios, no impidáis que los dones fluyan en la iglesia, porque los dones son los que le dan a la iglesia para que esa iglesia sea una iglesia viva. Los dones son reales. Pero una cosa es que hayan dones reales, otras cosas que no son reales, que simplemente las personas tratan de emular, tratan de inventar nada más. Y tengan mucho cuidado con eso. Hace un tiempo prediqué un mensaje que tenía que ver con que era el celo de tu casa me consume, y puedes buscarlo, creo que en YouTube está por allí. El celo de tu casa me consume. Puedes escuchar esa prédica para ver cómo tenemos que actuar nosotros realmente. De verdad que no sé por qué entramos a ese tema, pero tenía mi corazón decirles esto. No se deje engañar. Discierna realmente. Conozca la palabra de Dios. Lea su palabra.
Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor dirá, nunca te conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe? Dios te ama tanto. Dios te ama tanto. No te imaginas cuánto amor Dios tiene para ti. Por eso el Sapel ha permitido que hablemos de esta palabra en esta noche. Porque si no te amara, no hubiera hecho que llegara esta palabra a ti. Yo ni siquiera tenía pensado hablar de este tema en esta noche, de esta parte final, esta parte, estos últimos 5 minutos, como 4 minutos que llevamos hablando de ese tema del desorden. No tenía pensado hablar esto. El tema nuestro era la palabra del Señor, el conocimiento de la palabra de Dios. Pero es así, el Señor nos habla en diferentes formas, en diferentes momentos, para aprendamos a oír lo que el Señor tiene para nosotros. Porque si nos empecinamos en lo malo, nos empecinamos en hacer lo malo, un día tu corazón se va a endurecer. Y cuando se endurezca tu corazón, ya no podrás entender. Y cuando se endurezca tu corazón, aunque vengan muchas cosas, no vas a entender nada. ¿Sabe? Dios te ama. Mucho. Muchísimo. Más de lo que te puedas imaginar, el Señor te ama. Por eso el Señor quiere que tengas conocimiento. Que sepas cuál es su voluntad. Que sepas discernir para que no te engañen. Que ames su palabra. Que ames realmente a Dios. Que lo honres. Padre bendito, en el nombre de Jesús oramos para que sea tu presencia levantando a tus hijos, a tus hijas, que sea tu palabra cada día más. Señor, fortaleciendo, ayúdanos cada día, Señor, a amar tu palabra, a obedecerla. Ayúdanos, Señor amado Rey, a serte fiel cada instante de nuestras vidas. Oramos por hombres, por mujeres que hoy atraviesan un momento difícil. Que tu gracia los levante, que tu gracia los fortalezca, los ayude, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos para que tu gracia, tu misericordia pueda llegar a las vidas de hombres y mujeres que hoy atraviesan momentos difíciles. Oramos, Señor, por sanidad, oramos por liberación, oramos por restauración. Oramos, Señor, que tu gracia poderosa se haga en las vidas de hombres y mujeres. Señor, levántalos, fortalécelos, ayúdalos, Señor. Hombres y mujeres que están atravesando momentos difíciles. Hoy, Señor, recobren las fuerzas en el nombre de Jesús. Hombres y mujeres que están atravesando momentos de crisis en su hogar, en su familia, Señor, que hoy empiecen a recobrar las fuerzas, Señor, y que lleguen a la victoria, mi Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice: los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque vendrán de ti las fuerzas. Oramos, Señor, para que tus fuerzas no falten en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Te damos las gracias y te damos la honra y te damos la gloria y te damos la alabanza y la adoración solamente a ti. Oramos por liberación, oramos por restauración, oramos para que des vida, Padre amado, a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias por tu bondad, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, muchas gracias, mi Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Amén, amén, amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Permanezcamos en el camino del Señor y siempre les recordaré lo mismo. Ame su palabra, escudriñelo, medítelo, que es ella que le va a llevar realmente a una vida verdadera de bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde siempre.